Tal como les va, muy buenos días. Tal como fue anunciado, recibimos hoy al intendente de Florida, Carlos Enciso, quien le damos la bienvenida. Gracias por venir. Un gusto y a las órdenes. Bueno, hoy presentan una herramienta novedosa. Es novedosa para lo que es una intendencia y mucho más para una intendencia del interior del país. Esta posibilidad de que inversionistas participen en un plan de obras en Florida. Contémosle a la gente en qué consiste. Es algo que teníamos en la agenda de nuestra gestión desde el gobierno anterior y que en algún aspecto pudimos culminar en la medida del apoyo político necesario y del plebiscito electoral, porque también estuvo en el programa de gobierno, ¿no? Son una batería de 14 obras descentralizadas desde el interior y de temas deportivos hasta temas logísticos en nuestras principales zonas productivas del departamento, que tiene un costo de financiamiento de 17 millones de dólares. ¿Qué es lo novedoso? Primero, este momento. Hoy hay pocos fideicomisos que van al mercado y es una medida en algún aspecto que es interesante porque es anticíclica y va a dar un efecto positivo no solo al mercado laboral y económico local, sino también como una imagen de una intendencia, y que las intendencias también son factores de desarrollo global hasta en momentos de dificultades. Hoy tenemos el impacto positivo en intervenciones desde puentes hasta el cierre del vertedero, desde intervenciones de terminar el déficit del cordón cuneta, que uno a nivel urbano puede decir, bueno, pero y todavía hay calles sin cordón cuneta y sin bitumen en el país, y sí, lo hay en los barrios de Montevideo y también lo hay en el interior. Y creo que en algún aspecto es adelantar obras que sí o sí hay que hacerlas en una genuina financiación a 14 años de un instrumento que va a bolsa y que va a ser público desde el punto de vista de la oferta de los bonos, ¿no? Claro, ¿y cómo funciona? Porque esta novedad de presentarlo en la Bolsa de Valores es una particularidad. Entonces, en ese sentido, ¿cómo es que está funcionando? Sí, hoy hacemos la presentación precisamente en la Bolsa de Montevideo con sus autoridades para lo que es, los accionistas potenciales, para lo que son los corredores de bolsa, los inversionistas que en algún aspecto ven en esto una posibilidad de invertir a largo plazo, y nosotros con el SUSIBE, que es parte del gatillo de financiamiento de esto, va a tener obviamente la certeza siempre del cobro, con las tasas del mercado, que es un poco lo que se va a ver en estos días. Obviamente es la primera vez que una intendencia va a la bolsa, porque han habido fideicomisos en anteriores administraciones, pero en este caso se hace a nivel público en ese sentido. Que vaya a la Bolsa de Valores, entre otras cosas, lleva la posibilidad de que mucha gente, si uno no conoce el sistema, cualquier inversor en realidad puede eventualmente llegar a participar si le interesa. Exacto, desde uno pequeño que puede invertir en bonos de muy pocos dólares hasta, sabemos de la posibilidad de interés de la SAFAP también a nivel de lo que es la bolsa electrónica. O sea que hay un componente desde lo minorista, como se le llama, hasta grandes inversiones en algo que, reitero, tiene una calificación positiva y va a tener siempre un rédito para el inversionista y para nosotros hacernos de fondos frescos en un momento complejo, reitero, de la economía, e inyectar obra, ¿no? Claro, ¿y cuál es la tasa de retorno? Y creo que va a andar en alrededor del 6,5, 7% máximo, por lo que nos dicen los entendidos. Obviamente hay que ir la semana próxima, a partir del lunes, a estar expectante en cómo se comporta el propio mercado en la compra. Claro, pero claramente para un inversionista es una posibilidad superior a depositar el dinero en el banco, por ejemplo. Exacto, y además no hay forma de que no tenga siempre el respaldo y el pago. Primero porque está FISA administrándolo. De alguna manera la duda que a uno le puede surgir es, uno sabe que a nivel de las intendencias, uno podría decir a nivel de los gobiernos, ¿no? No es una situación que uno, si compra los bonos de cualquier país, tenga la seguridad de que le van a pagar, porque eso siempre el riesgo existe. De hecho, por algo están los índices de riesgo. Pero uno sabe que las intendencias en el Uruguay en particular atraviesan por vicisitudes, y dependiendo de quién está al frente de la intendencia, dependiendo de la gestión que realiza, usted no sabe quién va a ser su sucesor. Entonces, no lo sé. En ese punto, ¿cómo yo, inversionista, tengo la garantía de que voy a cobrar? No lo sé, y estoy haciendo todo lo posible para que siga mi partido, porque yo no puedo ser
triplemente reelecto, pero Claro, en algún aspecto... incluso hasta dentro de su partido usted no sabe cómo va a gestionar quien venga atrás. Exacto, pero chanza mediante, AFISA quien es quien articula y administra, y es una garantía a nivel de AFISA y BROU, en algún aspecto está bien articulado de que quede atado a un máximo de un 40% que es la estructuración inicial de lo que es el SUSIBE. Y la patente siempre la vamos a cobrar en épocas de crisis, en épocas complejas, y ese recurso está encapsulado para ir amortizando lo que es este adelanto o este crédito, si vale el término a nivel de la Intendencia, lo que implica que ese recurso es genuino y aunque el propio SUSIBE caiga, que no va a pasar, están las cláusulas necesarias como para tener las garantías de que el cobro de patente, que son 150 millones de pesos anuales en la Intendencia de Florida, se amortice sin problema, ¿no? Va a quedar como retenida la parte de la recaudación por el SUSIBE por patente. Si vale el término, va a una cuenta que gradualmente se estructura para que vaya amortizando que tampoco es el dinero todo junto, va a ir en la medida de las obras que se van realizando y es un buen sistema en ese aspecto porque también dinamiza y además da garantías porque está todo a través de AFISA con las garantías necesarias. Y si hay buena avidez por parte del mercado, si la herramienta tiene éxito y funciona, ¿piensa quizás en otro paso? No, yo creo que en lo personal, y creo que en el equipo lo hemos evaluado, en un presupuesto de 45 millones de dólares para inversión y para funcionamiento y nuevo equipamiento, más encapsulado en 14 obras, en un quinquenio, en una intendencia media, no es una de las intendencias más ricas del país, ni mucho menos estamos más que conformes, ¿no? Y además creo yo que vamos a aquello de hacer obras y darle devolución a la gente de necesidades hoy tangibles y concretas, donde parte de estas obras fueron además evaluadas y propuestas, como el gimnasio que hoy no tiene el municipio de Fray Marcos, por parte de la propia comunidad. No son obras faraónicas que se nos ocurrió a nosotros en un escritorio. Fue un proceso de recorrida y de escuchar y de evaluar, y creo que con esto, por ahora, en este periodo, me parece que es más que suficiente. Claro. Obviamente que son obras que se van a culminar dentro de este periodo. Es la idea, y alguna obra de envergadura, algún puente de hormigón no sumergible, como tenemos en Florida hacia la producción, allí en el Arroyo de la Virgen, que va y comunica el sur del departamento con el anillo perimetral que estamos haciendo, tal vez quede al borde de la propia periodo, porque son procesos a veces un poquito más largos que otras obras, pero van a estar todas promediando a fin de este periodo, ¿no? Bien, estamos ya a un mes de las grandes inundaciones que sacudieron nuestro país, ¿no? Inundaciones, hace un mes exactamente estábamos hablando de las dificultades que tenía, no hubo departamento en el Uruguay que se salvara de las inundaciones. En ese sentido, quiero consultarle, a un mes de las inundaciones, ¿cuánto dinero han recibido por parte del Poder Ejecutivo? Nada. ¿Cómo nada? ¿0 pesos? Que no quiere decir que no lo tengamos. La certificación de la emergencia que le tocaron a algunos departamentos se va a dar al final de las obras realizadas y en la medida que lleguemos al 100% de lo que ya está presupuestado. Florida va a llegar, ya estamos en un 30-35% de lo que es en un mes y medio todavía, en un mes que nos queda, 900 kilómetros de caminería. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos 8 equipos desplegados en las zonas productivas, maquinaria municipal y equipo municipal, del cual el rendimiento es bueno, y por supuesto alguna contratación extraordinaria para este tema y para poder que la soja salga, que la leche salga, que los niños lleguen a la escuela, porque también hay un componente social. A veces se habla de la caminería para la producción y no es solamente eso. Pero el acuerdo, lo que sabemos, OPP mediante, va a certificar al final lo que implica que nosotros ya disparamos algunas contrataciones y bueno, y serán los plazos normales de cobro por parte de las empresas y por parte de la Intendencia de la inversión extra de la que ya estaba haciendo de por sí, porque tampoco quiere decir de que no estuviéramos haciendo nada y esperando que nos agarrara la tormenta, ¿no? Claro. Pero en el caso de Florida son en total entre adelantos, algunos cambios de obras, y redireccionamiento de algunos recursos más el complemento del Poder Ejecutivo, estamos inyectando 66 millones de pesos a todo lo que es 900 kilómetros de caminería muy mal que quedó de 4.000 kilómetros que tiene Florida, ¿no? Estamos hablando casi de 3 millones de dólares, un poquito más.
No, digamos... Sí, 66 millones de pesos. 2,5 en total, creo que poniéndolo que está a 13 Sí, está algo, bien, ¿no? está bien. Dos y algo. Hice mal yo la cuenta. Sí, sí. 2 millones y 2 medio. millones y algo. 2 millones y algo de dólares. Que ayuda, vamos a entenderlo, pero el problema de fondo, y se lo dijimos al presidente Vázquez, el problema de fondo es rediseñar la logística y la red vial del país. Porque Claro, nosotros tenemos rutas departamentales que ya por el tonelaje que anda no pueden seguir siendo departamentales. Tiene que ser el país que las incorpore a su red. Y a su vez estamos en condiciones de analizar algunas que también puedan estar con un mantenimiento departamental. Pero acá hay una insuficiencia, digamos, endémica, estructural, y no hay recurso que aguante si no se ve otra lógica, que el que rompe pague, que haya multimodal en cuanto al diseño de las rutas, que haya una inyección diferente desde los transportistas, las gremiales, los productores, el gobierno, las intendencias, para atacar diferente una red que, si no, va a seguir colapsando y va a estar muy complicado en el futuro, ¿no? ¿Se pudo avanzar en algo en aquel planteamiento que le realizaron al presidente? Usted mencionaba recién de instrumentar una tasa de circulación, eso de que el que rompe paga. Bueno, quedó en la reunión que tuvimos hace poco con él y todos los intendentes en instalarse rápidamente una solución, porque el diagnóstico está. Lo que hay que generar el impulso político para poder en este periodo atacar esto con otra impronta, ¿no? Porque mucho se ha hablado. ¿Tú te acuerdas que con el presidente Mujica también se habló? Y bueno, y sí, ahí... Sí, desde el ISIR... y ahí quedamos siempre se puso empantanados, sobre la mesa la posibilidad de conseguir ese shock de inversión que se habla de entre 400 y 500 millones de dólares que se necesita para dejar la caminería rural en buen estado. Exacto, y además hoy es una necesidad, porque tampoco sirve inyectar PPP a las rutas nacionales, pero también tener muy complejas las caminerías internas, que a veces no son resortes nuestros, porque tenemos rutas departamentales que son pasadas o pasajes de producciones importantes de otros departamentos que van al litoral, a una planta de celulosa, por ejemplo, y el productor que aporta allí su porcentaje a través de los impuestos rurales, no es justo que tenga que subsidiar esos camiones de 30, 40 toneladas que pasan, por ejemplo, por la Ruta 14 en Florida, que es departamental, y vienen de otro lado. Claro. En el sector productivo, que usted, me consta, estuvo reunido con muchos de ellos, incluso cuando plantearon cierta preocupación por la ayuda que recibieron, ¿se pudo lograr sortear las dificultades? Obviamente que es un año difícil para todos en el Uruguay, para el sector productivo mucho más con esta circunstancia. Ahora se habla incluso de la eventualidad de una larga sequía en el invierno. ¿Cómo sale parado el sector productivo en un departamento donde si la producción baja o sube se siente y mucho? Florida hay un 25-30% menos de cosecha de soja, por ejemplo, de 40 millones por cosecha, saquémosle el 30%. La lechería está en un momento muy complejo, no solo por los procesos de precios internacionales, sino porque también ha habido un achique en el modelo básico de producción en los tambos, con seguro de paro que también nos preocupa. Y evidentemente todos los sectores están con una dificultad. Ese tema además va a estar ahora en el Congreso de la Federación Rural, que es en Florida a fin de mes, y en algún aspecto la articulación con el gobierno y algunas medidas puntuales es clave para por lo menos paliar un año que sabemos va a ser y va a terminar bastante complejo, ¿no? Pero entonces la ayuda todavía no llegó. No, que por lo menos en Florida estuvo el subsecretario de Ganadería y obviamente justificó la emergencia agropecuaria para Rocha y 33, pero no mucho más que eso, ¿no? Pero entiende que habría que tomar algún tipo de determinación. Yo creo que hay algunos, porque en su por momento sector, algunas medidas puntuales. Por ejemplo, el tema energético. Por un lado decimos que hay una gran matriz, que es cierto, con lo eólico, en Florida hay 2 parques de UT, y que en algún aspecto ha ayudado a cambiar la matriz energética, pero al productor, a quien prende la llave de la pequeña y mediana industria todos los días, en la tarifa no lo ve. Entonces yo creo que ahí es donde habría que articular tarifas diferenciales, subsidios al pequeño y mediano productor, porque es el entramado social en el caso de lechería en Florida, por ejemplo, en la cuenca lechera en general. Bueno, en su momento usted, cuando se estaba viendo la situación acuciante en el sector lechero, a de puño y letra le envió una carta al presidente de la República, Tabaré Vázquez, para pedirle una ayuda. Todavía no se está configurando ese escenario. A ver, de que tenga que pedirle una ayuda por carta. Mi pedido fue táctico, receptivo en cuanto a que las gremiales fueran atendidas en aquel momento y ellos hicieran su reclamo. Quedó un poco, vinculado al reclamo
de tema Venezuela con APROLE y aquella problemática de no pago por parte de este país, y en algún aspecto allí centró la reunión. Evidentemente hay temas más de fondo del cual nosotros compartimos el diagnóstico con los productores de leche, pero en algún sentido, falta tal vez algún otro tipo de apoyo, reitero, por un sector clave, porque si cierra un tambo, por lo general es un pequeño y mediano tambo y ya es muy difícil que abra. Otros sectores de la agropecuaria se reconvierten de ganadería a plantar soja y viceversa. En la lechería es más complejo y se pierde ese entramado social, por eso nos preocupa bastante. Bien. Ya sobre el final, ¿hay un problema con la gestión de residuos en todas las intendencias, como dice el Ministerio de Medio Ambiente? Hoy tengo una reunión con la ministra casualmente por los temas de vivienda de Florida y le voy a comentar que no se olviden que el departamento nuestro ha hecho un gran esfuerzo con recursos departamentales. ¿Le molestó un poco que lo metieran en la misma bolsa que todos? Me parece que hubiera sido por parte de los jerarcas o los técnicos, no el jerarca principal de Dinama, por lo que tengo entendido, pero una mínima objetividad y justicia de decir, bueno, hay algunos modelos que están siendo de forma exitosa en el manejo, no todos estamos en la misma bolsa. Y me parece que a veces el esfuerzo no se es justo en ese sentido, porque la planta de encapsulado, el reciclado que tenemos con inclusión social de los propios trabajadores, la disposición final con bolsas anaeróbicas que son un pasivo ambiental pero que se convierte en un activo energético en un futuro, una planta cerrada y ahora con el fideicomiso, el cierre definitivo con lo técnico mediante para que el gas emane de buena forma de un vertedero de 30 y pico de años a cielo abierto y que se va a cerrar en menos de un año, yo creo que habría que por lo menos ponerle una postilla y decir, bueno, un momentito, saquemos y veamos esta experiencia cómo va. Y no ignorarla totalmente. Pero bueno, siente eso, que se ignoró lo que ustedes han hecho. Y da la impresión que el mensaje es que todas las intendencias son ineficientes, de que nadie ha hecho nada, y no creo, porque es cuestión de que vayan hasta Florida al kilómetro 98 y vean la planta de reciclado y el cierre inminente del vertedero, como ya no está procesándose allí la basura a cielo abierto, ¿no? Falta un poco eso de parte de las autoridades, recorrer un poquito más. Y tal vez se olvidaron porque no han estado allí en estos tiempos, pero bueno, yo los invito coloquialmente a que me contrasten técnicamente si este sistema no ha sido bueno para una ciudad de nuestra escala, para un departamento de 45 o 50 toneladas diarias de basura. Ahora, si todos tenemos que estar arrastrados por una cierta endémica inoperancia aquí en el área metropolitana, acá en Montevideo, no es mi problema, pero no me pongan en la bolsa de lo que no se ha avanzado, pónganme en el haber de los que hemos intentado y haciendo algo diferente y positivo. ¿Cree que hay un poco de eso como en Montevideo hay un verdadero problema con la basura? Y nos quieren arrastrar muchas veces a todos, y yo en eso doy la discusión donde sea, porque tengo a los hechos me remito, yo o cualquier más opositor edil de nuestro departamento no puede negar que hemos solucionado bastante el tema. Bien, la última, ¿sigue pensando que las cifras de medición del desempleo no son exactas o no corresponden con la realidad? No es que yo lo piense, yo le dije a la intersindical que este año estaba preocupado, ahora sin la plataforma en Florida el 1 de mayo por este tema del desempleo, que a los hechos hay que remitirse, evidentemente hay un impacto de lo cual no hablo de la deshonestidad que puede haber en la dirección de estadística. Lo que sí hablaba, y lo mantengo y habría que diseccionar, digamos, desglosar lo que es los índices de medición de algunos parámetros que da, evidentemente, cuando hay desocupación, una subocupación, o cuando unas horas por mes trabajó alguien en lo que comúnmente le conocemos en el interior como una changa, está imputado, computado en una planilla, en un muestreo que da ocupación, y eso es lo que nosotros decimos que está mal. Y hoy Florida, lamentablemente en la capital, sobre todo se puede ver claramente, y las gremiales hoy del comercio y de todo tipo lo dicen, un nivel mucho mayor en la desocupación de lo que canta la estadística oficial, ¿no? Carlos Enciso, le agradecemos su presencia esta mañana aquí. Gracias y a las órdenes. La pausa y seguimos con muchas más noticias.